Francisco, ese Vaticano, en las condiciones en que se fue Ratzinger. Es decir, que decidió hacerse a un costado y permanecer allí, justamente por los escándalos financieros. Yo digo, ¿no, hubo muchos Nico? casos de corrupción. Claro, casi comparable, escuchaba a algunos vaticanistas, con la situación que heredaba Juan Pablo I, que no había logrado convencer al Papa Pablo VI de meter motosierra o meter la lupa a fondo, el bisturí a fondo, en las cuestiones del Banco Ambrosiano, ¿no? Y los manejos financieros que en aquel momento empezaban a hacer un escándalo. Bueno, acá tuvo Batilix, ¿se acuerdan de los Batilix? ¿No? Acá está Mariel Fitzpatrick, lo que fue, ¿no? Los Wikileaks, los Batilix, las acusaciones de corrupción dentro de la iglesia, y con todo eso tuvo que lidiar en la primera parte Francisco, ¿no? Es una parte del legado, ¿no? Veremos después, porque todo esto es muy intrigante, Nacho, Nico, para lo que viene ahora, que es la rosca del poder, ¿no? Es la rosca ahí del cónclave. Recién Mariel me contaba, me decía, ¿viste la película de Cónclave? No, no la vi. No tenía la clave de la plataforma. Cristian Martín, nuestro compañero, hace minutos nos decía, Pablo, que esperemos entre 3 semanas y un mes, no menos de ese tiempo, hasta que haya un nuevo papa. Es decir, él, por la información que tiene, da cuenta de que la rosca va para largo. Es decir, muy atinado con lo que vos decís del cónclave, de que esto va a un toma y daca, intercambio de figuritas. No va a ser... Exacto, Nacho. 2 votaciones como Francisco no espera él. 2 o 3. ¿Por qué esperan que sea corto? ¿Por qué quisieran mucho que esto sea... O sea, que una vez que se reúnan todos los cardenales allí, que creo que hay 2 que no van a venir, por lo tanto... 2 argentinos. Por eso, no pueden viajar, con lo cual no van a ser los 135, los 138. Vamos a ver cuántos son. Una vez allí, la apuesta esta de... La mayoría fue nombrada por Francisco, por lo tanto van a seguir su línea. Ya sabemos que no es así. Lo charlábamos ayer con Edu, ¿te acordás? En el pase, con Sin. Sí. Pero además hay algo que aporta Cristian Martín. Es la cuestión de las alianzas continentales. ¿Cuánto puede pesar la hermandad de los cardenales africanos? ¿No? ¿Qué puede pasar? Si puede haber algún tipo de alianza entre África y los representantes de Asia, ¿no? Es muy interesante. Es casi como un tej, sería como un tej papal, ¿no? Y que puede llevar para atrás décadas. Vos, de acuerdo a mis fuentes, Bergoglio habría perdido la elección contra Ratzinger por 40 votos. Y después, en el medio de ese cónclave, Bergoglio le da a Ratzinger esos 40 votos. ¿A cambio de qué? De que en el próximo cónclave los cardenales de Ratzinger lo votasen a él. Esto lo digo con total respeto. En esa elección, Bergoglio se fue de acá diciendo ya vuelvo, sabiendo que era candidato, porque además esto lo contó en algún momento Alicia Barrios, y si lo cuento mal le pido disculpas, pero lo contó su amiga. Sí, en Radio Mitre. Él también logró una alianza con cardenales de los Estados Unidos, quizás prometiéndole que después los votos propios, pero eso es algo que imagínate, la interna del Vaticano ganó Bergoglio. La interna del Vaticano. Después iban a ir para uno de los cardenales norteamericanos. Hubo en el medio un lío muy importante con casos de abuso sexual. Exacto. Esto es el poder real. No. Por eso comienza, tanto que acá se habla de la rosca argentina. ¿Sabés? La rosca argentina chiquitita, así, pobretona. ¿No? Esto es rosca en serio. Estos son 2/3 de verdad. Estos son 2000 años de rosca, sí. Así como son especialistas en protocolo de seguridad en el Vaticano, es el poder real. Creo que fue en 1270 que empezó el cónclave con este sistema. Claro, bueno, 800 años. Voy a darle paso a uno que sabe mucho de esto y le agradezco enormemente que se conecte, que es el doctor Claudio Sin,
que está allá Su eminencia, Claudio desde Cine. Italia. Exactamente. Doctores, ¿cómo va? ¿Qué está, Claudio? ¿Cómo va? Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Voy a decir lo que nunca se dijo, buenas noches para mí. Exactamente. ¿Cómo les va? Bien, Estaba bien. escuchando con atención esto que ustedes comentan acerca de esto de la confabulación de los cónclaves y los grupos que se van armando, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, exactamente. Bueno, Claudio, contame, porque tenemos la posibilidad, ¿cómo sigue la atmósfera en Italia sobre este tema? ¿Qué se conversa en los bares? Mirá. ¿Es tema? Es tema todo el tiempo. Recién ahora, porque son las 11:05 de la noche, recién ahora se apaga la cuestión Francesco, la cuestión Papa y se encienden los programas convencionales. Pero todo el día, hay un programa que ustedes conocen seguramente muy bien, que conduce un personaje muy importante de Italia que se llama Vespa, Bruno Vespa, que se llama Porta a Porta, que es un programa que va siempre a las 12 de la noche y tiene un prestigio descomunal desde el punto de vista de lo político. Bueno, hace 2 días que comienza a las 10 de la noche y termina a las 12 en RAI 1 sobre el tema del Papa. Y hay una cantidad, me impresionó mucho, nos impresionó mucho la cantidad de testimonios de gente que dice, sí, a mí el Papa me llamó por teléfono en tal momento, a mí el Santo Padre me llamó por teléfono. Tenía esta historia de hablar por teléfono con medio mundo, por ejemplo, no sé, una persona, con el dueño de la óptica de Vía del Babuino, donde cambió los lentes, lo llamaba por teléfono para su cumpleaños. Esto que para nosotros es conocido, pero no tan importante como acá, era realmente muy apreciado en Italia. Es un personaje que lo están, yo no te digo que beatificando, porque no creo que llegue a eso, francamente, pero sí hay una atmósfera de mucha, Idolatría. Déjame que Sí, sí, Pero ¿sabés? No es mía la frase. Hoy lo escuché a Loris Sanata. Viste que es un crítico. Loris claro. es un historiador, crítico, De Bolonia. conocedor del peronismo, conocedor de la nación católica, como la llama él, ¿no? Y hoy le capté una frase que dice, siento una atmósfera de cierta idolatría. Hablaba por Italia, ¿eh? Absolutamente. Hablaba por Italia. Absolutamente. Desde Italia, Sí. el clima que se vive aquí es, oh, qué maravilla de personaje que nosotros estamos descubriendo. Claro, claro. Porque realmente aquí tenía una perspectiva que desde lo formal, desde lo político, donde yo me movía en Roma, no tenía tanta trascendencia, pero desde la gente de a pie, es impresionante. Todo el tiempo aparecen testimonios, insisto, de gente que uno se da cuenta que realmente siente que algo le está faltando, ¿no? Claro. Así que, impresionante. Ahora, Claudio, eso puede, y todo, ¿no? Se puede hacer la pregunta contraria. ¿Lo desaprovechamos? Bueno, Es una muy buena pregunta. Cuando pase todo esto, la Argentina Es se va muy a sentir huérfana del sí, Papa. es muy mira, argentina esa pregunta. Estaba ahí. Nico, es muy argentina. Yo te digo, hay mucha gente muy importante que iba muy seguido y que él apoyaba acá programas muy importantes. Y Bergoglio no va a estar más, va a haber otro. Y sí, claro. Y ¿No? Mira, Nico, el tema va a haber otro y no va a ser lo mismo para todos los argentinos que peregrinaban a Roma, esto seguro. Pero a lo mejor él no se dejó aprovechar. Quiero agregar una alternativa al planteo. No, sí, algo eran. ¿No? Porque era me parece que muy lúcido. Claro, tanta contradicción para con Argentina terminó creando una sensación, bueno, está bien, si va y viene tantas veces, acá en Italia no fue así. También hubo críticas, por supuesto, para algunas cuestiones. Él criticó muy duramente a la mafia. Hace unos años fue a Nápoles y habló con mucho detalle de la historia de la mafia y de la sumisión de mucha gente y ver como el deslumbre de mucha gente, deslumbrarse por el dinero fácil y que eso tenía que ver con la mafia y con el delito, etc. Pero la verdad es que en Nápoles es un ídolo de alguna forma, en otra dimensión, por supuesto, como Maradona. Todo el mundo lo quiere mucho. Claro. A mí me sorprendió.
gratamente, debo decir, por supuesto. Me parece estupendo que la gente quiera a un pontífice, ¿no? Me da la impresión que nosotros Nuestra a lo mejor visión, no lo valoramos y él tampoco se dejó valorar. nuestra visión claramente estaba condimentada, contaminada por nuestra visión de lo que él fue. Claro. Porque acá no es, che, porque ahora, lo desaprovechamos al Papa. Él jugó en política. Él jugaba en política, era un jugador de la alta política. Jugó en política en muchos sentidos. Fue o no fue, si lo tuviéramos a Duhalde acá le preguntaríamos, o no fue en los diálogos, aquel encuentro en 2001, post-2001, 2002. Y era arzobispo. Que era arzobispo de Buenos Aires y fue protagonista de esa, digamos, esa reconstrucción o de esa salida tormentosa del 2001. Jugó después claramente con Kirchner, jugó esa primera batalla, ¿se acuerdan? En Misiones. Sí, en Misiones, Eso es una con clave el padre Piña, total ¿no? con Kirchner. Con el padre Piña. Volteó las reelecciones. Jugó. Con Ramón Puerta, el otro día Ramón Puerta lo ponía en relevancia y que fue clave para desbancar la reelección indefinida. De Rovira. Y se tuvo que ir Felipe Joaquín Solá. Piña. Piña. Exactamente. El obispo. El obispo Era, Piña. era un sacerdote jesuita. Claro, Exactamente. que él lo puso al frente de esa campaña que fue clave. Ramón Puerta el otro día recordaba. Y volviendo al tema de 2001, en esos días tumultuosos de la Argentina, en 2001, Sí. el por entonces Bergoglio tuvo un rol clave para que no se quisiera nadie quedar con el poder por siempre. Me permiten, te quiero aprovechar, Claudio, porque hoy Claro. Vatican News publicó lo de esta mañana. Podemos mostrar la imagen de esta mañana, sin lugar a duda, fue ver el féretro, ¿no? A Francisco en el féretro, ¿no? En el féretro modesto, austero, despojado de lujos, tal como él lo había diseñado, decidido y escrito en el protocolo. Estas fueron las primeras imágenes fuertes. Ahora, después, las imágenes que difundió el propio Vaticano, se dio la visita de Sergio Mattarella, el presidente de Italia. A ver, ¿lo tenés? Ahí está llegando. Claudio, es uno de los primeros visitantes que recibe Francisco. Sí. Sí, varias cosas. Primero, en la capilla de Santa Marta, donde ustedes están viendo hoy en este momento las imágenes, va a quedar hasta mañana a las 9 de la mañana y ahí hubo un desfile muy importante de funcionarios, el presidente del Senado, el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, etcétera. Además de toda la gente que trabajaba y colaboraba con Bergoglio, pudieron pasar por Santa Marta para darle el último adiós. Mattarella está con su hija. Mattarella es viudo y la mujer que lo acompaña es su hija, que protocolarmente funciona no como primera dama, porque aquí no existe eso, pero como acompañante de su papá. Ustedes ven una cosa muy particular. Francisco está en el cajón con vestimentas de misa. Claro. Ese fue un pedido también especial de él. No está con ropa de papa, está con ropa de un cura que está a punto de dar la misa. Eso también fue pedido por él, tiene casulla. Ustedes ven algunas, bueno, más allá de la mitra, que por supuesto es el emblema de los obispos, pero lo cierto, porque la tiara dejó de usarse. La tiara era una especie de corona que usaban los papas y el Papa Luciani, Juan Pablo I, sacó del protocolo el uso de la tiara, de la tiara. Ustedes ven allí que está con esa ropa de misa. Y quiero contarles que el Vatican News también, yo le mandé ayer a Pablo Petiti la primera página del Observatorio Romano, no sé si la vieron, acerca de cómo es la despedida de su periódico, porque era el periódico del Papa, Claro. al pontífice. Pero les quiero contar que esta historia que ustedes escucharon, seguramente leyeron, acerca de cómo fueron las últimas horas del Santo Padre, está confirmado por todo el mundo. Eso queríamos aprovechar, de cómo esta reconstrucción que se hizo de las últimas horas cuando despertó. ¿Ay? Sí, yo los escucho. ¿Me estás escuchando allí, Claudio? Sí, Digo, esta perfectamente, reconstrucción a través del enfermero, hagamos la descripción de lo que finalmente ¿Cómo no? se pudo reconstruir. Claro.
Mira, según versiones, por supuesto, del mismo Massimiliano Strapetti, que es la persona que ustedes ven llevando la silla de ruedas y que está permanentemente al lado del Papa escuchando a ver si le pregunta o le pide algo, particularmente en el domingo, cuando hizo el paseo corto por Piazza San Pietro, saludando a los feligreses que estaban ahí reunidos para la bendición Urbi et Orbis, y que después dio la primera parte de esa bendición, como ya contamos ayer. Pero Strapetti dice, porque dormía en la habitación con él, cerquita de él, dice que a las 5:30 de la madrugada empezó, como creo que contaba Eduardo ayer también, que tenía una información anticipada a lo que después publicó Vatican News, a las 5:30 de la mañana se despertó con un malestar y llegó a decirle, lo voy a hablar en italiano porque me parece que es más impactante. Grazie per avermi riportato in piazza. Gracias por haberme llevado una vez más a Piazza San Pietro a tomar contacto con la gente. Después de eso, alrededor de las 6:30, hizo un ademán con la mano que fue interpretado como una especie de saludo y finalmente entró en coma, estuvo en coma 2 horas hasta que murió y a las 7:35, según la información formal del Vaticano. Este es el relato que todos aceptamos como la verdad ocurrida. Nadie puede discutir esta historia, porque no había testigos, porque fue a la madrugada y porque es precisamente muy posible que haya ocurrido de este modo. Así que esta es la versión oficial y vuelvo a repetir que todos aceptamos como los hechos tal cual ocurrieron. Claro. Porque además no hay Nadie otra... cuestiona esto. Claro, Nadie aquí en Italia cuestiona esto. Así fue, punto. Ahora, mañana va a San Pietro, se queda hasta el sábado, termina a las 10 de la mañana del sábado con las exegias, terminan ese día, lo llevan a Santa Marta, lo entierran y se terminó la historia de Francisco como, digamos, que tuvo realmente un funeral muy largo, porque, bueno, por todo lo ocurrido en el momento en que ocurrió, ¿no? Exacto, ¿no? Y el impacto que generó per se al darse en ese final del domingo de Pascua y la Pascueta, ¿no? Lo escuchaba los sacerdotes, la Pascua es tan grande, dicen, ¿no? Que dura una semana más, nos queda como la inercia de la celebración del domingo de Pascua. Sí, ¿no? Sí, Pascueta es feriado, es el lunes siguiente a Pascua, que en Italia siempre es feriado. Más allá de cómo haya sido el final, que obviamente nadie lo va a cuestionar, el gesto de él del domingo es impresionante. Eso es lo que va a quedar, ¿no? Es como Nico, es como una especie de inmolación, ¿no? Y saludo a Nacho, a quien no saludé hasta ahora. Es como una especie de inmolación, ¿no? Pues yo quiero terminar mi vida, no sé si para el rato, porque eso nadie lo puede predecir, ni siquiera el Santo Padre, pero quiero terminar en contacto con mi gente, y eso fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Relata su secretario, su asistente principal, que, o al menos es lo que reconstruyen, ¿no? en el relato, que su única duda era, antes de hacer ese periplo heroico que hizo por la plaza, heroico por el padecimiento que conllevaba eso, ¿lo voy a poder hacer? La pregunta era si iba a ser capaz, por ejemplo, de dar el saludo ese, de dar la bendición Urbi et Orbi, y después de subirse, ¿no?, al Papamóvil y hacer ese pequeño recorrido. Casi como si hubiera planificado su último acto, ¿no? Impresionante, hasta el último hálito. Exacto, porque ustedes imaginen que todo esto se desenvuelve en un lugar, se desarrolla en un lugar donde las distancias son muy grandes, ¿no? Porque subir hasta digamos, la Soglia, se llama, el balcón de San Pietro, bajarlo de ahí, subirlo al Papamóvil, a una persona que estaba en una convalecencia protegida, como contamos ayer. Realmente todo eso implica un sacrificio adicional que solo pasa por una decisión personal. Doc, Ahí ya no... sí, hay un tema ahí en este relato que se da de los últimos momentos del Papa. Tiene que ver con que puede haber tenido que ver esta descompensación que tuvo, que no haya sido del cuadro de base
respiratorio, es decir, cuando primero se le agradece a este colaborador por haberlo llevado y después que entra en coma, que haya sido, al ser un tema de una ACV, un ictus cerebral, y no haya sido que se descompensó por el cuadro de base que él tenía, con un tema respiratorio, que tiene otros síntomas, ¿puede haber eso influido en que, se vivieran 2 o 3 horas, según el relato que vos comentás, de que no haya habido intervención médica? Esa es una muy buena pregunta. Todas lo fueron, pero esta en particular, la verdad, cuando uno dice, qué buena pregunta, es porque no se me había ocurrido a mí, no a ustedes. La religión es un dogma. Y todo lo que pasa por la religión es dogmático. Esto es parte del dogma. Claro. Tenemos que creer que fue así. Por supuesto, la pregunta que estás haciendo, Nacho, es, bueno, pero ¿por qué no llamaron al médico? Entró en coma, le ponían un respirador y... Bueno, Massimiliano Strapetti, que además es enfermero y es kinesiólogo y es la persona que lo atendía permanentemente, evidentemente estaba él, tenía la delega, tenía el consentimiento de pedir o llamar a los médicos. Algo, por supuesto, que nosotros podemos solo interpretar o fantasear en cuanto a los últimos momentos, es que, bueno, habían decidido ya antemano que ocurriera lo que ocurriera, no iban a llamar a los médicos del Gemelli para llevarlo allá, porque si vos tenés una persona a tu cargo que ves que está entrando en un coma, porque es un enfermero, no es no es una persona que no tiene ninguna capacitación, lo que se ocurre es levantar el teléfono, llamar a la ambulancia que estaba en la puerta, además, no es que había que esperar a que llegara. Bueno, si no se hizo nada de eso es porque estaba decidido que fuera de esta manera. Si ocurría esto, el comportamiento iba a ser el que ocurrió. Sí, y que a partir de eso, es correcta. Claro, a partir de esto, es muy interesante esa escena que uno puede imaginar, también quizá pudo haber formado parte de la propia decisión hasta del Papa, ¿no? Hasta el propio Francisco, ¿no? Sí, en acuerdo con ese colaborador al que él le había reconocido que le había salvado la vida en algún momento. Exactamente. Esta especulación es perfectamente válida y se puede perfectamente agregar al relato que estábamos mencionando como del Vatican News, como un relato formal de los últimos momentos del Santo Padre. Así que es perfectamente posible que hubiera un consentimiento, no escrito por supuesto, pero un consentimiento de hecho a que las cosas si se agravaban, iban a tomar esta decisión de no pedir ninguna intervención, porque usted dirá, bueno, pero estuvo 2 horas en coma. Bueno, está bien. Y eso fue exactamente lo que ocurrió y seguramente fue una decisión previamente consentida, lo cual también es razonable de pensar, porque era una persona que cumplió con su último deseo, como decía recién Nico, de pasear por Piazza San Pietro, saludar a la gente, dar la bendición. Y esto, lo más importante para un cura es la Semana Santa, ustedes lo saben bien esto. Lo más importante para un cura es la resurrección y dar testimonio de esa resurrección. Bueno, esto ocurrió con Francisco, él dio testimonio de esto y después ocurrió lo que acabamos de contar hace un rato como versión oficial. ¿Te quedás un poquito más, Claudio? Claro. Les agradezco a Nico y a Nacho. Nacho Gracias. hace un doble turno impresionante. Yo Nico, después y después vuelve Nico. a la 21, y me voy programón. con Cristian Martin,